Hola, ¿qué tal, queridos ruralitas? Hoy, en Mundo Rural en Positivo, vamos a hablar de vino, pero vamos a hablar también de paisaje y de emprendimiento rural con César Enríquez, que es viticultor de la Ribeira Sacra y creador de los vinos Peza do Rei. Os mando un abrazo muy cálido, muy cálido, ya sabéis, cálido y rural, como dice mi amigo Juan Carlos Pérez. Un abrazo cálido y rural desde Gredos, en Ávila, en España, y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Mundo Rural en Positivo, el podcast donde Raquel y yo lo que queremos es romper estereotipos del mundo rural y sobre todo lo que buscamos es inspirarte a ti con lo mejor del mundo rural. Pues así es, desde aquí, desde el fresquito Limousin, en Francia, porque aquí todavía hace fresquito, también os doy la bienvenida y hoy, como dice Isabel, hablamos de vino. Y nuestro invitado nos va a contar qué tiene que ver la Ribeira Sacra con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la gala del Día de la Hispanidad en Washington. Quédate con nosotros, participa en el chat y haz oír tu voz. Si quieres saber más sobre este proyecto que compartimos Raquel y yo, pues tenéis todos los detalles en nuestra web, que se llama igual que el podcast, se llama mundoruralenpositivo.com, claro. Y en la descripción de este episodio también encontraréis esto. Y no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube. Creemos, ya sabéis, firmemente en el potencial y en las oportunidades del mundo rural. Así que si te suscribes a nuestro canal de YouTube, pues puedes compartir estos contenidos y esta es la mejor manera que tienes de ayudarnos a que este mensaje llegue mucho más lejos. Pues así es. Además, este es un espacio pensado para vuestra participación. Por eso estamos en directo. Así es que si estás ahí, no dudes en compartir tus opiniones o plantear tus preguntas. Y si nos escuchas en diferido, pues ya sabes que tus comentarios serán igualmente bien recibidos. Estamos emitiendo simultáneamente en 3 plataformas, en LinkedIn, en Meta y en YouTube, gracias al patrocinio de la Fundación Kerbes, que impulsa proyectos de sostenibilidad, economía circular y reducción de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario. Y también contamos con el apoyo de la Escuela Rural, el proyecto de Isabel y mío, que ofrece formación online diseñada para quienes buscan una vida más conectada con el mundo rural. Gracias por hacerlo posible. Pues ahora sí, poneos cómodos porque empezamos. Raquel, todo tuyo. Pues vamos allá, bienvenidos de nuevo a Mundo Rural en Positivo. Si estás aquí es porque te encanta lo rural tanto como a nosotras y eso nos hace inmensamente felices. Hoy, como os hemos dicho al principio, nos acompaña César Enríquez, viticultor y bodeguero al frente de Bodega Cachín, un proyecto familiar con raíces profundas en la Ribeira Sacra Ourensana, en Galicia. Sus viñas se extienden en el ayuntamiento de Ateixeira, concretamente en el lugar de Abeleda, y nacen del amor por esta tierra que ya demostró su padre en los años 90. Fue en 1995 cuando comenzó el camino de la bodega y en 1998 dieron un gran paso construyendo unas nuevas instalaciones con capacidad para cerca de 60.000 litros, apostando por tecnología puntera para tratar la uva con el máximo cuidado y elaborar vinos de calidad excepcional. Hoy cultivan alrededor de 9 hectáreas de viñedo, entre las que destaca su parcela más emblemática, Peza do Rei, con 5 hectáreas de terreno que da nombre a la marca con la que Bodega Cachín ha llegado a posicionarse dentro y fuera de Galicia. Y es que César entendió desde el principio que había que abrirse al mundo. Llevan, ojo, más de 18 años exportando a Estados Unidos y sus botellas también se disfrutan en Inglaterra, Irlanda, Canarias, Emiratos Árabes o Japón. Como él mismo ha dicho en alguna ocasión, es fuera donde más se valora y se reconoce el verdadero valor de nuestros vinos. Elaboran sus mencias y godellos sobre esos bancales espectaculares de terreno pizarroso que dan a los vinos una personalidad única. Porque hablar
de la Ribeira Sacra no es solo hablar de vino, es hablar de paisaje, de cultura, de patrimonio y de un saber hacer que se transmite con cada copa. Gracias por estar aquí con nosotras, César. No sé si prefieres que te llamemos Cachín. ¿Quieres añadir algo a esta presentación? No, demasiado, está muy bien. A mí me conoce casi todo el mundo ya por Cachín. Empecé siendo el César Enríquez, y ahora soy más Cachín que otra cosa. Y lo bonito es que ya soy yo Cachín. Cachín era mi padre, Cachín ya era mi hijo, y ya dentro de nada Cachín va a ser mi nieto. Así que es un apodo familiar, pero del que estamos muy orgullosos y lo llevamos muy bien. Y además es como casi nos conoce todo el mundo ya. Y de hecho, antes de ser Pescador Rey, pero igual empecé yo, la marca comercial antes de ser Pescador Rey fue Cachín. Es una curiosidad que mucha gente no lo sabe, pero solamente duró 2 o 3 años porque Patentes y Marcas no me la concedió por similitud fonética con otras marcas ya en el mercado. Vaya, bueno. Curiosidades. No, bien, buen apunte. Oye, lo primero de todo, bueno, muchas gracias por estar aquí, desde luego. Y lo que me gustaría es que nos contases cómo comenzó tu andadura en el mundo del vino y qué te llevó a fundar esta bodega Cachín en la Ribeira Sacra. Pues no deja de ser curioso porque cuando yo tenía apenas 23, 24 años, que empiezo a trabajar en una escuela de capacitación agraria en Orense, que de aquella era un convenio que tenía la Diputación con el Ministerio de Agricultura, pues a mí me gustaba mucho todo lo que era la maquinaria y todo eso. Y yo empiezo trabajando de profesor de clases prácticas de maquinaria, y de aquella ni me gustaba el vino. Era una cosa... No tenía ninguna curiosidad por este producto. Y tuve la suerte de tropezarme con el director de la escuela, que era José Luis Hernández Mañas, al cual es como mi padre profesional, y con él empecé a querer y a valorar todo lo que es la viticultura en sí. Estamos hablando, parece que fue ayer, pero estamos hablando de hace 40 años. Hace 40 años en Galicia bebíamos unos vinos, no voy a decir infames, pero algo parecido, vinos turbios, vinos sucios, vinos en tazas, no sé. Bueno, era otro mundo. Entonces, con José Luis me inculcó esas ganas de conocer, de valorar la viticultura, y empecé a recorrer casi toda Galicia con él, pues, y él iba en todos los sitios donde iba a dar charlas. Yo iba como si fuera, yo le decía, mira, yo soy tu guardaespaldas, pero yo quiero escucharte, y me fui empapando de su sabiduría, y cuando me di cuenta, a los 3 años estaba yo dando clases de viticultura y enología en la escuela. Y ahí fue el germen, donde empezó a nacer. Evidentemente, yo soy de un territorio, como bien acabáis de decir, precioso, un paisaje excepcional, pero eso ahora, porque en aquel momento aquello daba muchísima pena, porque estaba todo a monte. La única viticultura que existía era, digamos, de autoconsumo. No teníamos, pues prácticamente, más que aquellos viñedos que nos quedaron de los paisanos que abandonaron, que emigraron y demás, y nosotros pues lo único que teníamos era 4 o 5 viñedos en las partes más fáciles de trabajar, digamos en el falso llano, y habían abandonado aquella media ladera espectacular llena de bancales, que hoy en día es impresionante, porque ver todo ahora, que el terreno que le robamos al monte, y ver ahora la viticultura y esos barrancos llenos de muros, que es un gran patrimonio que heredamos, pues eso todo me fue llevando, me fue cultivando, y la verdad es que yo creo que no pude tener mejor elección que yo creo que fue a mediados de los 90, no, en los 90 ya estaba, en los años 90 ya fue cuando nos empezamos a juntar unos cuantos, como digo yo, o como decían, unos 7 amigos que nos llegaron a denominar los 7 locos, los 7 tolos, como decían aquí,
y empezamos a creer en la posibilidad de montar una denominación de origen en nuestro territorio, que de aquella ni ahora todo el mundo habla de la Ribeira Sacra y la Ribeira Sacra, pero como nombre como tal, hace 40 años nadie decía Ribeira Sacra, ni nadie conocía la Ribeira Sacra, porque no existía como tal. Entonces, yo decido juntarme con gente para intentar montar una denominación que no era nada difícil, nada fácil, porque era un trabajo muy duro y muy arduo. Nos juntamos, fuimos ayudados muchísimo por la administración autonómica, todo hay que decirlo, y en cuestión de 5 o 6 años, con mucha ilusión, como teníamos mucha juventud, con muchas ganas, pues pusimos en marcha esto, y yo digo, una vez que estoy metiendo a la gente, le estoy inculcando que hay que reconvertir, que hay que robar la tierra al monte, tengo que dar ejemplo, tengo que montarme. Entonces montamos una pequeña bodeguita, que apenas hacíamos 5.000 botellas. Yo empecé con 5.000 botellas. Antes de ser denominación de origen, nos concedieron la denominación de origen, como vinos de la tierra, nos dieron ese marchamen. Después nos dejaron un año, en el año 95, denominación de origen provisional, y en el 96 ya, pero esto fue récord, ya. ¿Y eso cómo? Pues la gente con muchas ganas y con mucha ilusión a trabajar, porque la gente aquí en Galicia le tiene mucho apego a la tierra. Entonces, en cuanto los ilusionamos un poco, todo el mundo se puso las pilas y todo el mundo a trabajar. Y yo, como no podía ser de otra manera, pues con mi pequeñito sueldo de funcionario, pues, y con una subvención europea y con 4 cosas y algo que le fuera, como digo yo, arrebuñando a mi padre, pues me metí en un fregado que estoy muy contento, pero en algún momento lo pasé porque no daba atendido a tantas cosas. Pero fue muy bonito y muy ilusionante. Wow, menudo comienzo, maravilloso, qué bárbaro. Oye, tuve la suerte de conocer a César Acachín con otro gran hombre que es también, otro que tiene otro apodo, ¿no? Que es Chemi, que es José Miguel, que es el alcalde. José Miguel Blecua, que es el alcalde de la parroquia del concello de San Xoán de Río. Y me dijo, tienes que conocer a Cachín, es que lo tienes que conocer, cuando estuve allí para tomar notas sobre cómo hacer el plan de turismo. Y la verdad es que me pareciste una persona entrañable, pero también muy en el mundo, es decir, con los pies puestos en la tierra, y que realmente había sido uno de los grandes impulsores de la marca Ribeira Sacra. Y bueno, de verdad que es un placer conocerte, y gracias por estar aquí hoy con nosotras, porque tenía muchísimo interés. Ayer estuvimos hablando por teléfono, o esta mañana, no recuerdo, y la verdad es que me ha costado hablar con él, o sea, porque está siempre ocupado. Bueno, o sea, César es todo el tiempo ocupado, no hay manera con él. Sí. Pero os digo una cosa, que ahora le voy a hacer una pregunta y veréis que también va a hablar de por qué no fue tantas veces. O sea, te voy a preguntar una cosa que todo el mundo está deseando conocer, porque tus vinos han llegado a lugares tan destacados como la Casa Blanca, siendo elegidos para brindar en la Gala de la Hispanidad. ¿Cómo lograste esta hazaña y qué significó para ti y para la bodega, y me imagino que para la Ribeira Sacra también? Bueno, todo el mundo que es curioso, todo el mundo que viene a la bodega, y todo el mundo la pregunta, digo, ¿y cómo llegaste con el vino a la Casa Blanca? Bueno, que no es la Casa Blanca, porque al final el vino lo que estuvo es en la Gala de la Hispanidad, en Washington, y yo siempre digo lo mismo. Entonces eso la verdad es que el vino es un gran embajador. Yo siempre digo que el vino llegó, no llevé yo el vino, fue el vino quien llegó a la Casa Blanca. Y después fui yo detrás. Fui yo detrás porque me invitaron, y la primera vez que estuvo en esta gala, que me invitaron, y yo le dije que no podía ir porque estábamos en vendimias, porque coincidía, me parece que era el 8 de octubre o así, cuando celebraban aquella gala, y yo digo, yo no puedo ir, digo, el capitán es el último que abandona el barco, yo no puedo marcharme. Y no lo entendían. Digo, ¿pero cómo no? Digo, no. Yo, claro,
en aquel momento, y además trabajas todo el año por marcharte a un viaje, pues abandonas y la vendimia, que es todo el mundo que tiene viñedos y tiene bodegas, sabe que eso no se puede hacer. La verdad es que es un cúmulo de circunstancias y no es de casualidad. Evidentemente, primero tienes que tener un buen producto, tienes que tener un buen vino, pero yo me imagino que todos los vinos, toda la gente que tenemos vinos en denominaciones de origen, la calidad ya se lo supone, porque si no, no te dan el marchame, no te dan la contraetiqueta, o como dicen ahora, el control de calidad, el sello de calidad. Como habéis dicho en la presentación, tuve la suerte de conocer allí por el año 2002, más o menos, 2000, 2002, unos importadores que vinieron ellos a nosotros, es decir, que esta gente se interesó por la Ribeira Sacra, porque empezó a conocer, esta gente ya llevaba vinos de casi todas las denominaciones de origen de España. De hecho, todos los años vienen y desembarcan por Barcelona y vienen haciendo la ruta desde el Penedés a Rioja, Ribera del Duero y tal, y paran en todos los sitios y desembarcaron en Ribeira Sacra, probaron vinos de varias bodegas. Al final, pues les gustó el de Adega Casín, el Pezo do Rei, se pusieron en contacto luego con nosotros una vez que se marcharon otra vez para Estados Unidos. Y hicimos negocio y llevamos ya muchos años pues exportando para allí. El vino se dio a conocer también antes de que estuviera en la Gala de la Hispanidad, porque también el famoso periodista crítico de vinos, el Robert Parker, en su día le dio también 94 puntos, que como digo yo, gracias al importador, porque yo no tenía acceso de llevarle el vino como un humilde viticultor de la Ribeira Sacra, de un pueblito, ¿cómo llega a ese señor? Pues gracias al importador. A todo esto hay que decir que, como comenté antes, todos los años esta gente viene a conocer la nueva añada, desembarcan en los distintos pueblos de donde llevan ellos los vinos de las distintas bodegas, y vienen siempre como un grupito de entre 18 o 25 personas. Vienen en un microbús y siempre vienen pues distribuidores de distintas zonas de Estados Unidos, y a veces vienen sommeliers. Y a mí me coincidió en una de las visitas pues con sommelier ¿cómo es? José Andrés, el famoso cocinero asturiano, que incluso en su día pues hacía cátires en la Casa Blanca y además es muy famoso por su labor filantrópica y demás. Es un fenómeno, es un crack internacional, este cocinero. Y que tuve la suerte después de conocerlo en la Gala de la Hispanidad. Y así, pues, todos los años que van viniendo, dice un año, oye, vamos a intentar meter el vino en la Gala de la Hispanidad, en la Casa Blanca, porque hay gente que le gustó mucho, y nosotros, como también los gallegos, somos muy hospitalarios, y cuando llegan aquí, pues, es el sitio que más les gusta. Cuando paran en Ribeira Sacra ya no quieren ir a otro lado. No sé si es por el vino, por la hospitalidad, o también por la bica y el licor café, porque a veces esas cosas también cuentan. La sobremesa es muy importante. Y la verdad es que quedaron encantados, le llevan el vino, y en ese momento, todo hay que decirlo, yo soy muy aficionado también a los caballos, que me gusta mucho. Ahora no puedo montar, que soy como el Chemi, pesamos más de 120 kilos, entonces me parezco yo al caballo. Pero me gusta mucho de vez en cuando, y montábamos a caballos, hacíamos rutas por aquí, por la Ribeira Sacra, que es una preciosidad. Y conocí a un canario que estaba también enamorado, y está enamorado de Galicia. De hecho, ella compró una casita por la Ribeira Sacra, que era Juan Verde, un canario que asesor de Obama, y fue también de Hillary Clinton y de Joe Biden y todo. Es un crack. Y este chico, todo hay que decirlo, también digo, yo te echo una mano. Y al final, pues, fue una cosa circunstancial, porque no es ser gracioso, es caer en gracia. Es decir, ¿tú cómo llegas a eso? Pues un cúmulo de circunstancias. Y la verdad que
yo me quedo con una cosa, que es la última, porque ya Obama, no siendo presidente, ya no estaba en la Casa Blanca, hace una visita a Madrid y hace una visita pues para dar unas charlas sobre cambio climático y economía circular y cosas de estas que él lo hace estupendamente. Y llega a España y los que venían con él, los que hacían, bueno, los que hacían el evento, pues él le dijo, mira, yo quiero que me sirvan una copa de ese vino que bebí en la Gala de la Hispanidad, ese vino español, ni dijo gallego ni nada, ese vino español. Y se ponen en contacto conmigo, los organizadores del evento se ponen en contacto conmigo, digo, oye, César, que tienes que mandarnos unas cajas de vino a esto, tal. Digo yo, ¿cómo dices? Sí. Es decir, que se le acordó y yo le envié unas cajas de vino a Madrid y le digo, hombre, pues yo para 2 cajas de vino, pues casi no te los cobraba, pero me gustaría hacerme, por lo menos tener un minuto de gloria, darle un saludo, agradecerle lo que ha hecho por nuestros productos, invitarlos a la Ribeira Sacra y sacarme una foto con él. Y dice, imposible, porque esto no puede ser, porque está todo cerrado, tal. Bueno, pasó así la cosa. Y al día siguiente me llaman y me dice, oye, en Madrid no, pero si quieres ir a Oporto, te hacemos un hueco y tal. Allí me marché yo más contento. Me puse mi corbata, que yo no soy capaz ni de abrochar el cuello. Me puse la corbata, me marché para Oporto, estuve allí 5 minutitos que charlé con él en mi inglés apachesco y le mandé y le dije que lo invité a la Ribeira Sacra, le di las gracias y sacamos una foto. Y a veces, como digo yo, qué gran embajador es el vino. Qué buena historia. Bueno, es una historia muy bonita, la verdad. Sin duda alguna. La verdad es que sí, César. Además no, mira, perdón que os interrumpa. Mira, lo que no os podéis imaginar es lo que uno siente. Porque claro, es una bodega, la nuestra es una bodega pequeña, una bodega muy humilde, pero la sensación que uno tiene cuando está en un sitio como era ese salón de congresos en Washington, con 1000 y pico personas, políticos de todos los rangos, evidentemente, pues empresarios, actores, cantantes, toda la élite sobre todo de hispanos, que Estados Unidos tiene casi 40 y pico millones de hispanos, es decir, casi más que somos nosotros, y que todos levanten una copa con tu vino y te sientes tan pequeño y tan grande a la vez que dices, esto te da una sensación, bueno, es una satisfacción tremenda. Es decir, que eso es la verdad es que hay un antes y un después para mí, pero no para los vinos de Pezo do Rei, de Adega Cachín, sino para los vinos en general gallegos, para los vinos tintos gallegos, que eran unos vinos que parecía que no podían pasar del Padornelo para abajo, que no teníamos calidad. Es decir, que a veces nosotros mismos los gallegos no nos creemos las joyas que tenemos y somos así. Qué buena historia, César, de verdad. Además, fíjate cómo es la cosa, ¿no? Cómo has explicado cómo empezasteis con algo que nadie creía, lo que tú decías, unos vinos que eran insignificantes, y cómo ha ido evolucionando todo. Y lo que decías antes, cómo le fuisteis comiendo terreno al monte y habéis llegado a eso. Precisamente de eso te quería hablar, porque dicen que la viticultura de la Ribeira Sacra es conocida como la viticultura heroica. ¿Qué desafíos y qué ventajas encuentras al trabajar en esos bancales, ¿no? que decías tan pronunciados, que según parece son como tierra también de pizarra y todo esto? Sí, bueno, la verdad, bueno, ahora le empezaron a denominar viticultura heroica, yo os digo, porque estos que trabajan aquí, mucha gente, sobre todo, porque la viticultura está lo que trajo en muchísimo turismo. Ahora en la Ribeira Sacra hay muchísimo turismo, y eso fue gracias a la viticultura. Es decir, que una cosa sin la otra no, porque nosotros tenemos mucho románico, pero eso ya estaba ahí.
y el terreno estaba ahí. Lo único que estaban tapados eran esos bancales, esos kilómetros y kilómetros de piedra, todos alineados, porque son filas de una. Solo podemos poner una línea de cepas por bancal. Y eso todo, pues, es un gran patrimonio que heredamos de los romanos. Eso, claro, eso estaba oculto, eso no se veía. En el momento que nosotros nos ponemos a cultivarlo y a enseñarlo, entonces la gente dice, bueno, estos están locos, ¿cómo cultivan ahí en esos barrancos? Dice, porque hay mucha gente, un día venía uno y dice, es que vosotros estáis muy cerca del cielo. Dice, porque claro, veía aquellas pendientes, estáis, claro, tenéis que, eso es una bebida de Dios, estáis muy cerca del cielo. Digo, lo que estamos es, claro, el problema de todo esto es que es muy difícil trabajar, por eso le llaman viticultura eloica, porque se necesita pues un sobreesfuerzo. La mecanización está reñida en estos territorios, también eso después veremos que le da un plus, porque al final hacer las cosas, haces unas técnicas de cultivo diferentes, muy personales, y claro, yo soy de los que digo que claro, es viticultura heroica, porque yo digo, a veces con Chemi, que le gusta mucho, un día le dije, y ahora lo cuenta mucho, dice, es que cada copa de vino de la Ribera Sacra, como mínimo, tiene una gota de sudor de un viticultor nuestro. Entonces, él le gusta mucho, y es verdad, porque eso, los costes de producción nuestros son muy grandes, pero después somos capaces de arrancarla a la tierra una materia prima excepcional, por lo menos de muchísima calidad y con una particularidad que es diferente a todas las uvas que puedas coger en otros sitios, aunque sean de la misma variedad. Y eso viene dado pues también primero por como digo yo siempre, los factores naturales que limitan la producción vitícola, que son el clima y el suelo. Nuestro clima es un microclima por lo menos espectacular y diferente. Pero es que el terreno es aún peor, porque casi no hay suelo. El suelo es muy... ya no es que sea... porque es diferente de unas zonas a otras. No es el mismo suelo tampoco en el Miño que en el Sil. Hay muchos tipos de suelo, pero lo que no hay es mucha profundidad. No hay mucha fertilidad. Digamos que son los típicos suelos buenos para hacer buenos vinos de calidad, no para hacer mucha cantidad, porque es imposible. Si tú a una cepa le cargas muchísimo, te la cargas, porque no tiene terreno, no tiene dónde tirar. Son terrenos muy pobres, que incluso esos terrenos, yo me imagino, porque eso es una cosa que saco de mi apreciación, porque en su día, según iban haciendo los muros, iban tirando la tierra, porque eso eran barrancos, y la piedra, porque la piedra no la piedra la labraban y la cogían de la misma montaña. Entonces, eso es un espectáculo para la vista, es muy bonito, no es tan fácil de trabajar, pero después incluso le da un valor añadido que sobre todo en maduración, esas piedras se calientan durante el día y parece una estufa que está durante toda la noche dándole calorcito a las uvas, bueno, es que a mí me gusta mucho la viticultura y además porque a veces no podemos extrapolar cosas de un lado para otro, porque yo lo que tengo claro es una cosa. Yo no puedo hacer una cosa igual que hacen en Ribera del Duero. Yo no puedo poner las mismas variedades. Y me encanta el vino de Ribera del Duero, me encanta el vino de Burdeos, me encanta el vino de todo el mundo, pero nosotros tenemos que hacer nuestro producto, con nuestras variedades, con nuestro terreno, con nuestras condiciones climatológicas, y es la única manera de poder ser competitivos y de poder luchar, porque si no sería imposible, porque como decía antes, los costes de producción nuestros son exagerados. No son, vamos, se intuye, lo explicas fenomenal, pero se intuye muchísimo, o sea, se intuye muy bien, desde luego. Yo quiero hablarte ahora de la parcela preguntarte, vamos, por la parcela Peza do Rei, que es emblemática en tu bodega. Lo que quiero es que nos cuentes qué características la hacen especial y cómo influye esto en la calidad de tus vinos. Bueno, evidentemente yo tengo... Peza do Rei, como dije al principio,
al principio yo quería ponerle Cachín, porque me parecía que era nuestra bodega, era como me conocían y tal, y me parecía una buena idea. Al no poder ponerle, digo, ¿qué le ponemos? Porque una marca, digo, hombre, pues Peza do Rei es una viña, además en Ribeira Sacra, bueno, en Galicia en general, pero en Ribeira Sacra tener una pieza de 6 hectáreas juntas, eso es tremendo. Allí son todo, la mayoría de las parcelas son de 1000 metros y menos. Es decir, que entonces tener una parcela así, eso es la leche. Peza do Rei, eso fue una adquisición que hizo mi padre, porque en su día me cuentan, que yo ya no me acuerdo de eso, que fue un coto de caza del Rey de León, porque por la parte de atrás de Peza do Rei está el monasterio de San Payo, y allí había una... Bueno, y allí venía el Rey de León a cazar. Entonces, y la verdad es que es una viña que está toda rodeada de unos muros de piedra de casi, pero es increíble, unos muros de 1 metro de ancho por 2,5 de alto, que de hecho, desgraciadamente, algunas zonas, pues en su día fueron expoliadas para hacer casas y tal. Bueno, le fueron robando a los muros en alguna parte, pero en la entrada y todo eso, aunque están ahí, y la verdad es que es un espectáculo. Pero ¿cómo se pudo haber hecho esto? Y parece ser que en su día fue un coto de caza. Después ya me acuerdo, yo incluso siendo un chaval, quedaban restos, vestigios de viñedo, pero ya estaba abandonado. Y después mi padre lo compró con la idea, pues, de, bueno, si algún día pues hacemos, pero no con la idea de hacer tampoco un viñedo. Y fue cuando me metí yo y ya empezamos pero cuando ya me metí yo había pinos igual de 15 metros ya, que hubo que cortar, hubo que talar, hubo que reparar muros. Bueno, fue una labor bastante dura. Pero quizás sea una de los viñedos emblemáticos de la Ribeira Sacra. La Ribeira Sacra tiene 5 subzonas, porque cuando... Una curiosidad, pues que la voy a contar aquí, porque Ribeira Sacra se llama así. Cuando allí los que nos sentábamos, que estábamos elaborando el reglamento de la Ribeira Sacra, de la denominación, estábamos unos cuantos y se ganó el nombre de Ribeira Sacra por un voto. Si no se hubiera llamado pues Ribeiras de Miño Sil, una cosa así, porque había otras, es una curiosidad. Y digo esto porque Ribeira Sacra al final se ganó por un voto, pero con una particularidad, que había que ponerle sus zonas, porque había gente que estaba, porque Ribeira Sacra es un territorio que está entre, que es curioso, somos 2 provincias, está Lugo y Ourense, pero está por el medio el río Miño, está el río Sil, y están una cantidad de ríos, y al final somos 20 ayuntamientos, una cosa así. Igual me equivoco alguno, es que me perdonen, pero bueno. Y entonces había algunos que ya tenían más, digamos, recorrido en el tema vitivinícola, que había, por lo menos en la zona de Lugo, había una zona que ya llevaba mucho adelantado, ya hacían cosas, ya tenían sus bodeguitas, que era Amandi o Chantada. Entonces, ellos no querían perder su nombre. Entonces, Ribeira Sacra, entonces le pusimos el apellido. Pues hay la subzona Amandi, la subzona de Chantada, la subzona de Quiroga, Silourense, Silmiño, tal. Bueno, es una anécdota, pero ¿qué quiere decir eso? Que al principio no era lo que parecía. Y entonces, a lo que íbamos, que la viña esta de Peza do Rei siempre fue una de las zonas donde, en la subzona de Ourense, donde salían los mejores productos. Cosa que con el tiempo, con el cambio climático, que sí hay cambio climático, hay cosas que han ido cambiando, porque algunos viñedos que eran los mejores ahora no son los mejores. Ahora igual los viñedos que estaban más abajo, igual van los viñedos con más altitud. Es decir, que las cosas de alguna manera han cambiado. Pero la parcela Peza do Rei, aparte de ser espectacular, es como un anfiteatro en bancales de piedra, que están muy bien conservados, están orientados al sur, está en la cuenca del río
del río Edo. El río Edo es uno de los afluentes del Sil. Todo el mundo dice que los grandes viñedos son los franceses. Siempre es una palabra que dicen los franceses, que los grandes viñedos, los buenos viñedos siempre están en las cuencas de los grandes ríos. A veces yo digo que no hay que ser un gran río, pero siempre están en la cuenca de los ríos. Y me dicen algunos, bueno, eso es para que el agua no deje de trabajar en la bodega. Yo digo que también eso es importante por la limpieza. Y lo que sí es verdad que el Peza do Rei, es decir, que la marca Peza do Rei no sería Peza do Rei sin las uvas de este viñedo, porque los depósitos que salen de esta viña, porque tenemos de otras, siempre tienen una marcada personalidad. Son vinos muy singulares y todos los años son iguales. Evidentemente, cada añada tiene sus cosas, pero hay añadas mucho mejores que otras, pero lo importante es siempre que no hacer de tu bodega o de tu marca un diente de sierra. Es importante que el vino siempre sea en una línea, es decir, no un año muy bueno, el otro año baja, no. Es importante que los vinos tengan una regularidad para que el consumidor pues lo vea como un clásico. Digo, tú apuesta por este, que con este no fallas. Puede haber otro mejor, sí, pero con este no fallas. Oye, César, ahora que comentabas esto, dices que al principio ahí habían habido unas cepas, pero bueno, que ya no servían. Y dices también que cada tierra tiene su tipo de cepa y su variedad. ¿Qué tipo de cepa plantaste tú ahí por ejemplo, en la parcela esta de Peza do Rei? ¿Eran cepas de allí, de esa zona? O cuéntanos un poco. Bueno, una de las cosas, vamos a ver, Galicia en general es de vinos blancos. Y además yo soy de los que puedo y presumo de que tenemos los mejores vinos blancos del mundo. Sobre todo alguna denominación, que no digo ni que sea Ribera Sacra, pero de Galicia tenemos los mejores vinos blancos del mundo. Y yo soy un enamorado de los vinos del Ribeiro, a que son de Ribera Sacra y tal, pero yo quiero todos los vinos porque al final no hay que ser tan... No hay que el vinifundismo, la enanez mental, porque tú dices, el mío está bueno, pero aquel también está bueno. Y la grandeza de los vinos es que no hay dos iguales, son todos diferentes. Y Galicia es de vinos blancos, pero curiosamente Galicia igual el 80% es de blancos, o más. Pero Ribera Sacra el 90% es de tintos. También es atípico. Y es de tintos no por capricho, porque ya nuestros antepasados, nuestros abuelos, sabían que los vinos blancos en la media ladera no van bien. Los vinos blancos necesitan sitios más frescos. Tal. Entonces, ahora hay un pequeño cambio de hábito de consumo. De hecho, es más fácil, parece que empezar a consumir vinos blancos que tintos, y parece que hay un cambio y parece que es una moda. Pero el mundo del vino yo creo que no sabe de modas. Es decir, que aquí se dan bien los blancos y aquí se dan bien los tintos. Y nosotros lo que sabemos que hay ciertas zonas que van muy bien los blancos y en otras van bien los tintos. Pero lo que sí tenemos claro todos es que hay ciertas variedades que son espectaculares, por lo menos en nuestro territorio, como puede ser el Godello, la Treixadura, el Albariño en blancos, o la Mencía, que era la reina de nuestros vinos tintos, el Solsón, la Garnacha. Lo importante es poner tus variedades. Digamos que en Ribera Sacra la variedad por excelencia es la Mencía. Yo cuando hablo de Ribera Sacra casi siempre estoy pensando en tintos, aunque me gustan los blancos. Hacemos vinos blancos, hacemos vinos rosados, hacemos vinos también de crianza. Pero Ribera Sacra son, digamos que el vino que nos representa es el vino tinto y el vino tinto joven y sobre todo, como dice el reglamento, con el 85% como mínimo de Mencía. Y después cada bodega le pone sus componentes, pero casi todo el mundo tiene nuestras variedades autóctonas. Y eso fue una de las primeras cosas que hicimos, ¿no? Porque aunque somos una denominación de origen muy pequeña y muy joven, aprendimos un poquito del error de los demás y nosotros no dejamos poner variedades foráneas
que Ribeira Sacra estaba lleno de variedades foráneas, porque la gente cuando se marchó y que emigró, trajo consigo pues variedades que sí producían mucha cantidad, pero muy malos como vinos, una calidad pésima y aún por encima no tenía ninguna personalidad. Entonces nosotros, afortunadamente en Galicia tenemos bueno, y eso que digo es un patrimonio, pero las variedades no es un patrimonio de nadie, porque una mencía la puedes poner en el... De hecho, ahora había un lío porque quieren poner Godello, que está muy de moda en Galicia, y lo quieren poner en rueda. Y pueden hacerlo, porque el albariño, que es típico de Rías Baixas, lo podemos poner en Ribeira Sacra. La variedad no es patrimonio de nadie. Pero el comportamiento de nuestras variedades autóctonas es diferente, y ese patrimonio tenemos que aprovecharlo, porque afortunadamente tenemos muchísimas variedades que son desconocidas y por lo menos tenemos un vino muy singular y muy diferente, que no pueden producirlo en ninguna otra parte del mundo, y esa es nuestra grandeza. Y tanto. Oye, ya que dices esto, César, además de en Estados Unidos, ¿en qué otros países están presentes vuestros vinos y cómo ha sido la acogida internacional de Pezado Rey? Bueno, la acogida siempre, no cabe duda que el tema de Obama, aunque vamos a dejarlo, bueno, pues ha sido una historia que fue muy bonita y tal, pero aún está ahí, aún sigue dando coletazos. De hecho, yo estuve incluso una vez que quería, digo, igual hago un vino que le pongo una marca o Barack, o le pongo algo, pero bueno, lo que es una carta de presentación espectacular en cualquier sitio, porque todo el mundo viene, oye, ¿cómo es esto? ¿Y cómo? Bueno, no es fácil. Bueno, el vino, nosotros tuvimos no fue un problema de Ribeira Sacra, fue un problema general. La pandemia fue una marcha atrás tremenda. La pandemia, porque evidentemente nosotros, los viticultores, seguimos trabajando en los viñedos, porque el viñedo no puedes abandonarlo. No es una plantación de lechugas que este año no la planto y no. No, el viñedo hay que seguir. Tú plantamos un viñedo para toda la vida. Y seguimos, no se vendía, no podíamos, porque claro, esto fue una cosa a nivel mundial. Y hubo incluso, con la pandemia, yo soy de los que digo, que hubo un cambio de hábitos de consumo de vinos, porque yo antes, a mí no me gustaba poner los vinos en los supermercados, en las grandes superficies, pues ahora hay que poner casi los vinos, porque ahora se consume mucho vino en casa. A las noches casi nadie sale a cenar. Ahora empieza el tardeo, es total, pero ahora casi los restaurantes, muchos ya cierran de noche. Ya no vamos a hablar del tema de los controles de tráfico, alcoholemia y todo eso. Pero nosotros estamos exportando para muchos sitios, como puede ser, dijiste ya en la presentación, algunos. Yo me quedo con Inglaterra, que están trabajando bien. Japón fue muy curioso porque cuando vinieron además lo llevé al viñedo, porque yo en el viñedo de Pezado Rey tenemos antes era una caseta donde se guardaban las herramientas de trabajo y donde se recogía el agua para dar los productos fitosanitarios. Y eso lo reconvertimos en una casetita pequeña donde tenemos allí una chimenea, una mesita, vamos con la gente y la gente pues la llevamos allí pues para degustar un vino y que vean el viñedo, porque si algo nos diferencia a la Ribeira Sacra, no son las bodegas, son las viñas. Entonces, tomar un viño en el viñedo es espectacular y a la gente le encanta. Entonces, yo llevé allí a la importadora esta de Japón, que por cierto, ella era la que hablaba español, porque yo no sabía, y al final ya ella le encantó el vino, queremos cerrar el negocio, y digo, ¿y cómo hacemos para cobrar? Porque yo me quedo a Japón, si no me pagas no voy a ir, y como era una curiosidad, y curioso, me dice, nosotros pagamos antes de salir el vino de la bodega, y es el único importador que hace eso, los japoneses. Antes encargan una determinada cantidad de vino, hacen el ingreso y se lo mandan. Es decir, que ellos se fían de nosotros. Y yo ya casi no me fiaba de ellos. Digo, qué curiosidad.
pero la acogida, la verdad es que los vinos de Ribeira Sacra no dejan a nadie indiferente. Son vinos en sí muy fáciles de beber. Son complejos y al mismo tiempo son muy suaves. Son vinos que, sobre todo para aquellas personas que empiezan a meterse en el mundo del vino, pues les encanta. Porque son, por una curiosidad, nosotros no necesitamos casi de nuestros vinos de pasarlos por madera. Es decir, que estamos haciendo las vendimias en el mes de septiembre, terminamos a finales de septiembre, finales de octubre termina la fermentación. Pues en diciembre hay muchos vinos que ya son bebibles. Es increíble. Son vinos, curiosamente, muy complejos y al mismo tiempo, como digo yo, son muy fáciles de beber, sobre todo para las personas que empiezan. Y la gente joven ahora no quiere los vinos maderizados, porque hubo también mucho engaño en ese aspecto. Hay vinos fantásticos en todo el mundo, en madera, como Ribera de Duero, como Rioja, como, bueno, no voy a poner otra, pero también hay dentro de esas denominaciones vinos que en vez de pasar por la madera, pasa la madera por el vino. Y entonces la gente eso ahora ya sabe diferenciar. No sé si te contesté. Sí, no, algo. Habéis dicho una cosa además que me ha provocado una anécdota que si antes de hacerte la siguiente pregunta te la voy a comentar porque has hablado precisamente de la pandemia y sí. me he acordado que cuando nos encerraron a todos, pues claro, yo no sé tú, pero en nuestro caso mi marido y yo no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Era como una incertidumbre, todo era tal. Y lo primero que decidimos fue que íbamos a sacar los mejores vinos de la bodega para tomarlos cada día. Esa fue la gran decisión que tomamos. Es que es muy importante eso, porque yo siempre digo que el vino, a veces cometemos el error de lo dejamos estropear porque esperando por un momento, esto es para cuando se me case o para el bautizo. No, mira, esto es, el vino es un elemento socializador y es para compartir con un amigo. Y en el momento que tengas un buen vino delante de la mano y tengas un amigo al lado, cuanto antes, porque se te puede estropear, o te lo bebe otro. Sí, cuando te descuides, echas de casa y te lo bebe otro. Ahí está, sí señor. Así que nada, eso fue, y me has recordado cuando has hablado precisamente de la muy buena idea. Que bueno, pero la pandemia fue fatal para todo porque aún estamos pagando esos, porque acumulamos mucho vino en la bodega y no se vendió. Y entonces ahora, claro, y a nosotros nos cuesta deshacernos de ese producto. Sí, porque, es normal. Bueno, es normal. Bueno, oye, hay una cosa que siempre preguntamos a nuestros entrevistados, que es sobre la continuidad generacional siempre de los negocios, porque esto es clave en el mundo rural, lógicamente, ¿no? Tenéis vosotros, ya lo has apuntado antes, ¿no? Si hay relevo generacional en la bodega Cachín, he intuido que sí. ¿Y cómo ves el futuro de la bodega en manos de estas nuevas generaciones? Pues vamos a ver, esto es, bueno, el relevo generacional es un problema grandísimo en todos los negocios, porque yo veo amigos míos, uno que tenía una confitería, otro que tenía un bar, el otro que tenía pues una panadería. Esto es un mal general, pero si es un problema en las ciudades, en el rural es mucho peor. Que un chaval si quiere quedar en el rural y todo eso ya. Pero bueno, estamos viendo que ahora, precisamente desde la pandemia, yo la cosa que eso, creo que en eso hemos ganado algo en el rural. Porque ahora ya estoy viendo que vienen cantidades, porque en la pandemia en el rural se ha vivido de otra manera, Nosotros no estuvimos tan agobiados como se podía estar en un piso. Yo afortunadamente en este aspecto, perdón, que se me cayó el teléfono. Ese teléfono. Bueno, ya estamos otra vez. Y digo que yo en este aspecto tengo que decir que he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte porque, bueno, le inculqué el amor y la pasión por la tierra a mi hijo, por todos los fines de semana cuando yo me mataba, lo llevaba conmigo y, bueno, no es que lo llevara al viñedo, pero estaba con los abuelos, jugaba. Y claro, como en el pueblo podía salir, podía hacer lo que quería, entonces él empezó a gustar el pueblo me empezó a gustar más el rural que a gustarle más la ciudad, porque la ciudad no lo dejaba salir. Y allí salía y tal. Bueno, cuando tiene una edad,
y empieza, él con 25 años, pues empezó a trabajar conmigo en el viñedo, es decir, que lleva ya unos 15 años trabajando conmigo, más o menos, en el viñedo. Pero en este momento tengo que decir que tanto él como su mujer, ahora ya tienen también dos pequeños, dos niños preciosos. Espero que alguno de ellos tome el relevo. Yo creo que la niña es la que va a tomar el relevo, porque ya le gusta andar metido entre los depósitos y andar, yo no sé si es que quiere abrir los grifos o algo, pero bueno, ya le gusta. Pero con esto lo que quiero decir es que hoy está trabajando mi hijo y mi nuera en la bodega. Yo prácticamente ya hace 3 años, no es que lo haya dejado, porque yo, por ejemplo, en vendimias no fallo. Yo mi mes de vacaciones siempre me lo cojo en vendimias, porque en 15 días te juegas, hombre, casi todo el año. Esto es, si todo el año no haces las cosas bien, no vas a hacer nada por 15 días que lo hagan muy bien. Pero si en 15 días podemos estropear todo el trabajo en vendimias si no eres una persona cuidadosa. Y yo ahí sí que estoy a su lado, pero colaborando, dejándole a él, porque cuando tú quieres que hagan las cosas, bueno, al principio no, pero esto es una cosa que va paulatina, pero lo que no puedes es que tú quieras que haya un relevo generacional y de repente le digas, bueno, pues ahora empiezas tú, que me marcho yo. No, esto tiene que ir porque no es fácil. Primero te tiene que gustar, segundo que es una cosa que hay que comerla, hay que mamarla, hay que mascarla y es muy trabajoso, porque en vendimia sí que dormir más de 3-4 horas diarias, eso seguidas, digo, no es imposible, porque hay que levantarse, mirar temperaturas, hay que estar en la bodega. Primero, tiempo en la viña y después tiempo en la bodega. Y afortunadamente, pues yo creo que lo están haciendo muy bien. Y sobre todo lo están haciendo muy bien porque yo no he visto ningún cambio, ningún salto de calidad en el producto. La gente lo está llevando bien. Y sobre todo lo que veo que están haciendo mucho mejor que lo hacía yo es el tema de... Porque estas generaciones, las nuevas tecnologías las maneja... Yo que soy en tuercebotas en esto, el tema de comercialización, tema de publicidad, todo eso lo manejan de maravilla. Y todo eso es fundamental, porque yo me acuerdo cuando estudiaba que siempre me peleaba con el profesor, porque cuando nos daba comercialización yo le decía, lo importante es producir un buen producto de calidad que después ya me lo quitarán de las manos. Digo, no, como no comercialice bien, eso tal, bueno. Y siempre peleando con el paso del tiempo, digo, qué razón tenía aquel señor. Como puedes tener una cosa, como no lo sepas vender, no te lo vienen a llevar. Y ellos eso sí que lo están haciendo mucho mejor que nosotros. Y evidentemente, como todo en la vida, es un aprendizaje continuo, porque, como digo yo, la viticultura o la agricultura no son matemáticas. Lo que es hoy no es mañana y las cosas cambian y hay que a veces estar variando y bueno, no es fácil, pero lo que sí es importante es saber qué producto tienes, ser humildes, trabajar mucho, comprobar qué es lo que tiene el vecino, lo que tiene en otros sitios y siempre sin extrapolar cosas, pero siempre intentando hacerlo cada vez mejor y sin obcecarse por ganar mucho ni vender mucho, porque eso al final, eso viene por sí solo. Oye, César, para acabar, porque aunque no te creas, estamos ya casi... Oye, ¿sabes? Que se me ha pasado esto muy rápido. Oye, déjame que te haga una pregunta. Ya que has estado contando todo esto, este tema del relevo generacional, dinos, a ver si puedes resumirnos, cuáles han sido tus mayores desafíos en este proyecto, qué es lo que has aprendido de ellos y también algo que siempre preguntamos, ¿no? ¿Qué consejos le darías a otras personas, sea que hagan vino o cualquier otra cosa, que hagan un producto tan especial y tan relacionado con el territorio? Mira, yo después de todo, cuando el Obama, mira, yo de lo que me siento más orgulloso
y era de haber formado parte de ese grupo de chavales, porque apenas teníamos 30 años, de haberlos juntado, de haber sido quienes de montar la denominación, porque el resto, lo más difícil fue eso. ¿Cómo te juntas de sitios tan diferentes, pero todos con la misma idea y que teníamos muchísimas ganas, con muchísima pasión, muchísimas ganas de trabajar, éramos muy jóvenes, claro, y fuimos capaces, lo que dije antes, de con la ayuda de la administración y evidentemente con nuestro esfuerzo y todo eso, fuimos capaces de montar una denominación, porque esto, claro, la denominación de origen no tiene 30 y poco, era del 96. Montar eso. Una vez que tienes eso, ya tienes un paraguas. Entonces, porque ya no... a ti ya te están controlando, ya tienes que hacer las cosas bien. Pero nosotros ya teníamos claro que para estar dentro de la DO y todo eso, que teníamos que hacer las cosas muy bien. Y entre todos, además, sin escondernos nada. Es decir, que hay que poner esta variedad, porque si ponemos aquella va mejor, si ponemos este porte injerto, que hay que hacer esto, en esto no vale. En definitiva, nosotros creo que hicimos las cosas bien. Ribeira Sacra creo que goza de buena salud. Y yo animo pues a la gente que se quiera incorporar, porque no es fácil, porque yo sé lo que ha costado montar una bodega, porque una bodega en sí, yo tenía claro lo que quería, pero a mí jugar a ser empresario sin dinero, no tenía, porque yo incluso me hice a mí mismo, fui aprendiendo y fuimos con los dineros algo que me daba mi padre, algo que iba yo ganando y todo eso, pues lo iba invirtiendo todo, porque la maquinaria cuesta muchísimo. Yo aún hace poco que compramos una prensa neumática, porque es muy bonito hablar pero claro, no es fácil. Ahora, no hay que tener grandes volúmenes, porque a veces con cosas pequeñas puedes vivir perfectamente. Lo único que no hay que ser es ambicioso, y eso lo digo, hay que ser ambicioso, pero no en cuanto a por ganar mucho dinero ni muy rápido. Y no hay que mirar al final, porque teniendo menos puedes tener un volumen de ventas, de dinero, de marchamen, más que una bodega grande. Lo importante también es tener un producto que al mismo tiempo que te aporta unos beneficios económicos, que te reporte una satisfacción personal. Porque cuando vas con un producto o vas a un restaurante o ves que aquel como me le mira al vino y tal. No sé, yo me acuerdo cuando empezaba las primeras botellas y veía que alguien destapaba una botella en un restaurante y miraba la cara que ponía, me daba hasta miedo. Digo, a ver si le gusta o no le gusta. Ahora tengo claro que le gusta, porque ¿cómo no le va a gustar? Digo, sí, claro, eran esos miedos que tenías cuando empiezas, pero ahora dices, si yo ando, pues yo veo los vinos y eso es una cosa también que se aprende a degustar, porque eso no naces con un catador o que eso es lo difícil. Porque el vino nos gusta a todos, como todas las cosas buenas, como una buena comida, como todo. Pero aprender a valorar y los defectos y todo eso no cuesta su tiempo, pero lo que está claro es que cada vez hay que ser humildes y hay que seguir aprendiendo, porque cada vez te sorprenden las cosas y cada vez aprenden cosas nuevas. Desde luego que sí. Qué buena lección, qué aprendizaje tan bueno esa frase, hay que ser humildes. Pues como te decíamos al principio y fuera de micrófono, ya ves que se te ha pasado rápido, porque lo que pasa es que cuando hablas de lo que te gusta y a ti te apasiona esto de lo que estamos hablando, pues lógicamente se te pasa el tiempo. Si te parece bien, voy a hacer un pequeño resumen de todas las cosas que hemos ido hablando, porque hemos hablado de muchísimas cosas y muy interesantes todas, de verdad, César. Hemos hablado de maquinaria, hemos hablado de padres profesionales como José Luis, de esos vinos de antaño de Galicia, de las clases de viticultura, hemos hablado también del abandono que tenían los bancales y de esa recuperación que ha habido, de los 7 amigos y del origen de la Ribeira Sacra, de cuando vendimias, que es prioritario vendimiar frente a ninguna otra cosa y por eso no te fuiste muchos años cuando te invitaron a Estados Unidos a ir a la fiesta esta. Pero de tu viaje a Estados Unidos y del vino en la Gala de la Hispanidad, cómo fue y esa historia tan bonita que cuentas,
de los 94 puntos Parker que tiene tu vino, que no es poco y que es un gran hito, sin duda alguna, del grupo de distribuidores de Estados Unidos a los cuales da su mérito, porque si no, no hubiera podido ser los 94 puntos Parker, de José Andrés, de este gran hombre que realmente tiene tanto arraigo en Estados Unidos, pero que también es muy apreciado por su bondad y sobre todo por sus programas de comida para momentos duros. De eso que os caracteriza a vosotros, que es la hospitalidad en la Ribeira Sacra, de Juan Verde, este asesor de Obama, que es una gran persona, que siendo canario, y sin embargo él está enamoradísimo de Galicia y es una persona muy generosa, efectivamente, ¿no? De la visita de Obama a España y de su gran afición a tu vino, al de César, porque así lo pidió. ¿Vale? De esa historia tan bonita que cuentas de la foto con él, de la foto en Oporto con Obama, de qué gran embajador es el vino, sin duda alguna, de tu emoción o esa emoción que sentís los productores, pues eso, ese momento del brindis en la gala de la hispanidad, me imagino que sería un momento espectacular, de ese patrimonio que habéis heredado en Ribeira Sacra de los romanos, de estar cerca del cielo, que es una expresión que me ha encantado, porque efectivamente estáis muy cerca del cielo, de las técnicas de cultivo diferentes, de la gota de sudor que cada viticultor aporta a cada botella, de ese microclima espectacular que gozáis, de esos suelos poco profundos, de esas piedras que hacen de estufa por la noche a las viñas, de la competitividad, pero con tus propios recursos, sin nada más que con lo que tienes, del monasterio de San Payo y la caza del rey, de la recuperación de esa anfiteatro que es Peza de Rey, que me parece que es preciosa, del nombre Ribeira Sacra, que ganó por un voto, pues me parece curioso ahora, es una cosa que nos parece, porque ya nos lo damos por hecho, ¿no? Que esto era algo que todo el mundo sabría y me choca que ganara por un voto. De Lugo, de Orense, del Miño, del Sil y de sus 20 ayuntamientos, del río Edo y de la personalidad que da al vino Peza do Rei, de ese porcentaje del 90% de los tintos de vuestra denominación de origen, de la marcha atrás en la pandemia, que fue un momento de parón, pero también de marcha atrás, de esa tendencia que hay ahora al consumo de vinos en los supermercados, antes impensable, de la diferenciación de las viñas y la importancia que tienen, y cómo la distribuidora de Japón pues confiaba plenamente y paga antes de enviar el vino. Me parece también otra anécdota buenísima, de esa tendencia de que hay al vino joven, al no maderizado, sin duda alguna, y también para un público más joven, de tu relevo generacional, que realmente tu hijo y tu nuera están trabajando muy bien y lo están haciendo en la bodega y en la viña, y que cómo ellos han incorporado esas nuevas técnicas para poder comercializar muy bien el vino, utilizan muy bien el tiempo en la viña y el tiempo en la bodega, y que hacen magníficamente la comercialización, de la importancia de ser humilde y de hacer cada vez mejor tu trabajo. Y me encanta esta frase, que es el orgullo de formar parte de la marca y de la denominación de origen Ribeira Sacra, y cómo el compromiso que tienes de hacer todas las cosas muy bien, y que eso te aporta una satisfacción personal inigualable. César, es un honor haberte tenido aquí, y si quieres, este es tu momento para despedirte de nuestra audiencia, por favor. Pues muchas gracias a todos, y siento no tener una copa para poder brindar pues con todos, pero darlo por hecho, y la verdad es que tenéis aquí en Abeleda, en A Teixeira, en Adega Cachín, vuestra casa. Muchas gracias. Pues ya lo habéis escuchado, la Ribeira Sacra no solo se bebe, también se vive. Historias como las de César, o Cachín, como le gusta que le llamen o como le conocemos muchos, nos recuerdan que el mundo rural es territorio de emprendimiento, de tradición, con visión de futuro y de paisajes que dejan huella. Gracias por acompañarnos una semana más en Mundo Rural en Positivo, y nos escucharemos en el próximo episodio, sin duda. Así es, bueno, pues de verdad gracias, César, ha sido un placer tenerte aquí esta tarde.
con nosotras todo lo que nos has explicado y bueno, gracias a todos los que nos habéis acompañado en este episodio de Mundo Rural en Positivo. Esperamos que sigáis, como siempre, con nosotras porque ya sabéis que sois la fuerza que impulsa este movimiento social y juntos seguimos rompiendo estereotipos sobre el mundo rural. Bien, pues sí, ya llegó el momento de despedirnos. De nuevo os doy las gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en el próximo. Esperamos a todos, que ya sabéis que pasamos lista, así que no nos faltéis. Si te ha gustado este episodio, no dudes en dejarnos tus comentarios y preguntas, porque nos encanta que participes. Sabemos que si estás aquí es porque compartes nuestro compromiso con el mundo rural, así es que no olvides suscribirte a nuestro canal y a nuestra de YouTube y a tu plataforma favorita de podcast. Para conocer más sobre este proyecto o para contactarnos, visita nuestra web Mundo Rural en Positivo y nos vemos en la próxima sesión para seguir explorando juntos el lado más positivo del mundo rural. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!